Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. Mi nombre es Alan Arroyo, tengo en este momento el gran privilegio de desempeñarme como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, nuestra máxima casa de estudios en la entidad. Y en esta nueva emisión vamos a tener de nueva cuenta la oportunidad de conversar con un muy destacado jurista, académico, constitucionalista duranguense que también tuvo en su momento una muy destacada carrera judicial, llegando incluso a ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Me refiero al doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, un insigne profesor que en la actualidad sigue desempeñándose en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y en la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Estimado doctor, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Doctor, en un programa anterior hablábamos de manera muy interesante sobre un aniversario más de la Constitución, 109 años que cumplimos en este 2026, y me gustó mucho una parte que usted mencionó ya hacia el final de ese capítulo, en donde usted mencionaba que lo principal que debemos hacer para mejorar la calidad de los contenidos constitucionales, la estabilidad, pues es empezar desde las instituciones y empezar desde las universidades. Entonces, en la Universidad Juárez y en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que me honro en dirigir, hemos hecho diversos esfuerzos para tener eventos muy significativos de manera presencial aquí en Durango, algunos en línea, algunos incluso fuera de Durango, pero en donde la UGED y la facultad han sido instituciones organizadoras. Yo quiero reconocerle también de manera pública porque jugó un papel importante en que en diciembre pasado la Semana Internacional de la Cultura Laica en su 9ª edición, que organiza la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, tuviera verificativo aquí en Durango. Fue un evento de altura, yo me atrevo a decir de los mejores que hemos tenido aquí presencialmente en Durango, en el ámbito jurídico, juristas de más de 10 países, cerca de 40 ponentes, quiero decir. En fin, un evento muy, muy importante donde incluso tuvimos la presencia de la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tuvimos la presencia también, por ejemplo, del doctor José María Serna de la Garza, quien es ya el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. En fin, en ellos dos mencionamos a la gran cantidad de ponentes que reflexionaron sobre estos temas de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, que al día de hoy, y más en escenarios digitales y de la inteligencia artificial, siguen teniendo múltiples amenazas, doctor. ¿Qué balance hace usted de esta importante jornada? ¿Usted sobre qué le tocó reflexionar para que nuestro auditorio pueda tener una idea al respecto? Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Un saludo a las personas que nos están viendo en este programa. En efecto, participé en ese evento y pues quedé gratamente sorprendido por la convocatoria que hubo de personajes muy especializados en la materia que se abordó. Y estuvo como usted bien lo dice, el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. La magistrada Paula García Villegas. Sí, la doctora magistrada Ana Paula García Villegas y varias personalidades, y pues se trataron temas muy interesantes. En lo personal hay dos temas que me llaman la atención, y en esa ocasión la ponencia versó sobre la tensión que puede haber entre la libertad de expresión y la libertad religiosa.
son temas que están, vamos a decir, en las entrañas de la población, porque tiene que ver con la libertad que tiene uno para creer en lo que uno quiera, Claro. o no creer, tener una religión o no tenerla, o no practicarla, así es, o cambiar de religión. Así es. Entonces, es un tema muy interesante, pero por el otro lado está la libertad de expresión, que en determinado momento, pues al expresarse una persona puede herir sentimientos religiosos. Entonces entran en tensión. Y en esa ocasión, la ponencia que presenté, pues traté de hacer una clasificación de todas las hipótesis que se pueden presentar. Por una parte, pueden complementarse, porque la libertad de expresión puede servir de vehículo para hacer realidad la libertad religiosa. Por ejemplo, el culto público, por decir un ejemplo. O que una persona trate de convencer a otra de cambiar a su religión, etcétera, etcétera. Pero también pueden entrar en conflicto. Ese es el problema segundo que traté. Y en ese caso hay ocasiones, dependiendo del conflicto, dependiendo del país, dependiendo de las circunstancias históricas, etcétera, etcétera, pues ha habido casos en los que prevalece la libertad de expresión. Claro. Pero ha habido ocasiones en que los tribunales, en específico, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues han considerado que prevalece la libertad religiosa. Entonces, a mí me parece muy interesante hacer el análisis de ellos. Próximamente esperamos que se publiquen las memorias en donde pues se vea cuál es el pensamiento de cada una de las personas que participamos en ese evento. En el primer caso, doctor, si me permite comentarlo. Claro, por supuesto. Traté un tema en el cual un bando municipal exigía a una persona que debería de tener un permiso para pintar, colocar alguna cuestión en un edificio público, etcétera. Si no tenía el permiso, pues no se le permitía, pero incluyeron una palabra que tiene que ver con la libertad de expresión. Entonces, pues exigir un permiso previo para eso constituye censura pública, y me refiero al caso concreto. Una persona en la vía pública estaba invitando a un concierto, pero a la vez estaba repartiendo un cuaderno donde venía un evangelio. Y como no tenía el permiso para hacer eso, lo multaron. Pero pues la Suprema Corte consideró que atinadamente resolvió que el exigir un permiso para que uno pueda expresarse en vía pública a favor de, en ese caso, de un evangelio, etcétera, etcétera, pues en realidad viene a constituir una violación a los derechos humanos, porque se está en realidad ejerciendo censura previa, y eso está prohibido por la Constitución en aras de proteger la libertad de expresión, y en el caso concreto, en consecuencia, también la libertad religiosa. Entonces, en ese caso van de la mano. En el ensayo que próximamente se publicará, manifiesto que en ese caso las dos libertades, los dos derechos juegan del mismo lado, no están en esquinas contrarias. Entonces, en esos casos, pues no hay mayor problema, porque van de la mano libertad de expresión y libertad religiosa. Claro, y que eso pues es una muestra de todas las vicisitudes, doctor, que ya en la práctica tiene este tema, la laicidad, y bueno, la jornada que se organizó y que tuvimos aquí en nuestra universidad fue una muestra de lo variopinto y complejo que puede ser este tema ya al momento de la realidad práctica, doctor. Muchos temas, a ver, la laicidad ha incidido en todos los temas de voluntad anticipada, de interrupción voluntaria del embarazo, de conexión con un tema que nos gusta también a ambos, que es el de la bioética.
la laicidad, a final de cuentas, en el programa pasado hablábamos de las decisiones políticas fundamentales y la laicidad es una de ellas, justamente en estos tiempos adquiere una importancia en íntima conexión también con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, con el resto de libertades públicas, pero también como una llave para la tolerancia y el pluralismo, doctor, que eso es fundamental y que por ahí debemos partir. Y qué bueno que esta cátedra pues haya sido ni más ni menos la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad en la Universidad Juárez, ¿verdad? Eso también habla de el apoyo del señor rector, a quien también debemos reconocerle todo su esfuerzo. Sí, a mí me parece muy importante que el señor rector haya dado el apoyo y que usted, ¿verdad? Con siempre tan dinámico y con iniciativa, y porque conoce la materia bien de derecho constitucional y sabe cuáles son las necesidades propias de la materia. Y en ese caso, bueno, relaté con antelación muy brevemente, sintéticamente, el primer caso que traté en ese evento, pero había un segundo tipo de casos y un tercer tipo de casos. Y en el segundo tipo de casos prevaleció la libertad de expresión. Prevaleció la libertad de expresión en virtud de que hay países como Estados Unidos de América, Francia, donde pues se tolera mucho que incluso se realice sátira, caricaturas, claro, etcétera, etcétera. La misma Corte Suprema de los Estados Unidos ha mencionado que sin que hubiera esas caricaturas que se han hecho para los presidentes de la República, pues en realidad la calidad del debate político hubiera sido menor. Claro. O bien como en Francia, que la sátira, la caricatura, etcétera, etcétera, forma parte de la misma cultura política de ese país, y esto ha servido para hacer realidad cierto tipo de libertades, ¿verdad? Claro. Doctor, si lo interrumpo un momentito nada más para enviar a un corte y si le gusta seguimos conversando. ¿Sí? A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en el Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango y también de su división de estudios de posgrado e investigación. Doctor, antes del corte hablábamos sobre la ponencia que usted tuvo la oportunidad de presentar en la 9ª Semana Internacional sobre la Cultura Laica que organizamos aquí en la UGED, nuestra facultad en coordinación con Jurídicas de la UNAM, con la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad y con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Nos estaba narrando algunos de los casos que le tocó analizar y que muy interesantes, dicho sea de paso. Sí, mencionaba con antelación de que en países como los Estados Unidos de América, Francia, entre otros, pues hay mucha tolerancia a la sátira política, la caricatura, pero hay otros países en los que si bien hay libertad de expresión, son más intensas las restricciones por la historia que han tenido de luchas religiosas. Y ha habido casos muy interesantes en los que ciertas personas han sentido que se han herido sus sentimientos. Por ejemplo, una declaración que realizó un personaje, León Degrelle, en contra de la comunidad judía. Y ahí, pues una de esas personas se sintió herida en sus sentimientos y lo hace valer en los tribunales. Sin embargo, pues en primera instancia le dijeron que no le habían mencionado explícitamente, expresamente su nombre, cuando este personaje, un general retirado, nazi, no se refirió expresamente a ella, ni ella era la representante de la comunidad judía. Sin embargo, hay países como España, en los que no necesariamente se tiene que nombrar expresamente a la persona, sino que la legitimación activa lo tienen más personas, se abre más el abanico. Y finalmente, pues reconocieron que tiene, en algunos tipos de casos, tiene límites la libertad de expresión. Entonces ahí pues fue una sentencia
diferente a como se dictó en las que relaté anteriormente en Francia y los Estados Unidos. Fueron los diferentes casos que abordé en ese congreso. Pero bueno, no quiero ahondar más en ese congreso que se realizó, porque también ha habido otros, ¿verdad?, que usted ha participado muy activamente. Sí, y ya como último comentario de esto que nos hace notar, doctor, pues es una muestra de cómo los conflictos entre derechos se van resolviendo caso a caso, momento a momento, de que no hay jerarquizaciones a priori y que pues depende justamente de cuál sea el conflicto o la presunta colisión entre ambos para ver si en uno habrá de prevalecer o no la libertad de expresión, la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Es una muestra del dinamismo de los propios derechos y del trabajo también de los tribunales constitucionales. Doctor, otro evento, y mencionábamos la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra UGED, ha podido contribuir en la organización de eventos incluso fuera de Durango, incluso en el extremo sur del país, por allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo, en la Universidad Autónoma de aquel estado. Tuvimos la ocasión de que la facultad fungiera como organizadora en un importante evento en donde participamos, además de usted y yo, la magistrada Karen Flores Maciel. En esa ocasión usted tuvo una participación muy interesante sobre la reforma judicial. Entonces, quisiera ver si en estos minutos nos puede compartir, por favor, parte del análisis que llevó a cabo en esa oportunidad. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues este fue otro congreso que también participamos muy activamente, como usted bien lo mencionó, el señor director, la magistrada Karen y su servidor. Y en ese momento yo presenté una ponencia que tiene que ver con la reforma judicial. Ya lo he expresado en diversos artículos en el Sol de Durango, que pues con esa reforma, con esa refundación del Poder Judicial, se presentaron varias consecuencias. Una de ellas, como constitucionalista y también visto desde el punto de vista local, es que de plano, a mi juicio, pues se violó la autonomía de las entidades federativas, porque se impuso cuál es el método de selección de las y los juzgadores. Se impuso un solo método, que es por elección popular, y se quitó esa atribución que tienen las entidades federativas para realmente escoger el método, si fuera de esa manera, si fuera de otra manera, tal como sucede en los países federales, como es en los Estados Unidos de América. Se puso como ejemplo que así pasaba en los Estados Unidos, pero no, en forma equivocada se dio ese dato, porque ningún magistrado a nivel federal en los Estados Unidos de América es electo por elección popular. Únicamente eso acontece en algunas entidades federativas. Y considero que también se trastocaron otros principios, el de la independencia judicial, el régimen republicano, que debe haber un equilibrio de poderes, se violaron derechos humanos de las y los juzgadores. Y me parece también, es lo que he resaltado cada vez que intervengo participando con mi opinión en este tema, es que pues no me parece que en lo que se refiere a jueces de distrito, magistrados de circuito, jueces locales, magistrados locales, se haga por elección popular. Creo que si se hubiera restringido a la elección de ministras y ministros, las altas cortes, hubiera sido otra cuestión, ¿verdad? Porque ni siquiera en Bolivia, que se puso de ejemplo, la elección es para todo tipo de jueces. Es en determinados tribunales, Tribunal Constitucional Plurinominal, etcétera, pero no en todos los jueces. Y aquí me parece que se echó al cesto de la basura pues lo que es la carrera judicial, ¿verdad? Que era un gran patrimonio de las y los mexicanos, garantía de profesionalismo, de imparcialidad. Esto no quiere decir que esté en contra de las personas que fueron electas, porque en lo local he sido profesor de muchas personas que llegaron y que tienen una gran capacidad, otras que ya tenían algo de experiencia, otras mucha experiencia. No, en lo que estoy en contra es que se haya impuesto un método
para la elección de todo tipo de juzgadores. Repito, se debía de haber conservado los exámenes por oposición, etcétera, etcétera, en lo que se refiere a juzgados de distrito, tribunales de circuito y en lo local, igual en lo que se refiere a primera, segunda instancia. Pero bueno, se hizo toda esta elección en un primer momento, vendrá el segundo momento y pues sobre eso hay que trabajar. Ahora, ya como está la Constitución, pues hay que analizar en qué podemos mejorar ese aspecto, pero seguir pormenando porque en un futuro pueda pues volverse al sistema de privilegiar la carrera judicial en los niveles a que me he referido. Claro, claro. Y fíjese también, ese es otro tema interesante, doctor, porque, bueno, la misma Constitución determina que los estados, las entidades federativas son libres y soberanas. Bueno, quizá técnicamente lo correcto sería autónomas o independientes, pero son estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en la federación. Pero ¿qué sucede? Que tenemos ya un artículo 116 que prácticamente les está modelando todo lo que tienen que hacer, y está bien en algunos aspectos, pero otros son discutibles, otros dejan el criterio, por ejemplo, ¿por qué en algunos casos se determina que sí debe haber órganos autónomos y en otros no? ¿Cuál es el criterio, cuál es la lógica en ese sentido, que nos habla también de que el 116 también carece de la debida técnica constitucional? Las entidades federativas sí deben tener comisiones de derechos humanos autónomas, sí deben tener tribunales electorales autónomos, pero por ejemplo en el caso de las fiscalías lo dejan a su arbitrio, pero en lo federal el tribunal electoral sí pertenece al Poder Judicial de la Federación. En fin, hay ambivalencias y a veces contradicciones de criterio, y en un tema tan relevante que más allá de todo el revuelo mediático que ocasionó, pues toca la fibra y toca las partes sensibles también de nuestro sistema de división de poderes y, como usted dice, de nuestro sistema republicano. La necesidad también, la urgencia de echar a andar todo, imposibilitó que quizá hubiésemos tenido procesos más cuidados, que como usted bien lo menciona, si se hubieran llevado nada más a las denominadas altas cortes, otro tema hubiera sido. Es complejo y vamos, 20, 30 años no sabemos, en un ejercicio de futurismo, de especulación, cuánto vaya a durar, más, menos, pero es un sistema que sí tiene bastantes insuficiencias y sobre el que hay que trabajar. Doctor, ya prácticamente nos estamos aproximando al final de esta emisión. Ojalá que dentro de unos meses más lo volvamos a tener para seguir analizando y debatiendo temas de coyuntura, siempre con esta lucidez que lo caracteriza, y que pues desde luego formamos parte ahí de un grupo de académicas, académicos, juristas que constantemente a través de la investigación crítica y propositiva buscamos mejorar el estado de cosas. ¿Algún mensaje final para la audiencia, doctor? No, bueno, pues agradecer la invitación, agradecer también a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y el mensaje final que yo mencionaría tendría que ver con el programa anterior, que hay que cuidar a nuestra Constitución como algo de lo más preciado que tenemos, puesto que ahí están las decisiones políticas fundamentales. Es necesario aumentar nuestra cultura constitucional y sobre todo, insisto, en el deber de lealtad hacia la Constitución. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues de nuevo, ojalá que en próximas ocasiones lo tengamos de nueva cuenta. Muchas gracias. A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.